Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Gustavo, ya con estas anécdotas, con estas vicisitudes que nos comentaste, que nos compartiste, con estas cosas lindas también, como el video ese que veíamos recién en las imágenes, vamos al tema que nos convocaba hoy en Conexión Interior, ¿no? Contanos, ¿por dónde vamos? Vamos al tema. Si los oyentes se acuerdan, hace 2 semanas hablábamos, enfocábamos desde la agricultura, cómo los productores agrícolas integran en su día a día, en sus decisiones de gestión porteras adentro, determinado contexto exterior que básicamente lo dividiríamos en lo que es el contexto climático, lo cual incluye en el mediano plazo también esas cuestiones del cambio climático. Lo de la sequía de este año creo que es un ejemplo más que claro, y las cuestiones de los mercados, las cuestiones de los precios, en fin, todas esas otras cuestiones porteras afuera, pero que inciden y mucho porteras adentro. ¿Cuántos grados de libertad tienen los productores y qué herramientas tienen y de qué manera pueden jerarquizar o priorizar esa información que viene del mundo exterior, que es una catarata de información, para traducirla en acciones concretas que orienten mejor sus prácticas productivas en función de esa información? Como decía, hace 15 días lo hacíamos con un productor agrícola, o sea, la agricultura extensiva al 100%, y hoy nos vamos al otro rubro máximo y mayoritario del país, que es la ganadería. Nuestra ganadería es lo clásico que tenemos a lo largo y ancho de todo el país, con esa misma lógica de ver un poco de qué manera los productores pueden manejar, repito, ¿no? Cómo jerarquizan, que inclusive, bueno, qué cosas pueden faltar, pero también cuánta información buena se tiene y cómo ha mejorado en los últimos años el acceso a una serie de indicadores y de herramientas que están disponibles, sobre todo para los productores. Entonces, para eso vamos a estar con un colega, apenas un poquito mayor que yo, Esteban Montes. Trabaja en el Instituto Plan Agropecuario desde hace muchísimos años. Es especialista en gestión de empresas en ganadería. Tiene un posgrado en agronegocio en la Universidad de Entre Ríos, si mal no recuerdo, y además es docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Y esto es para ir muy breve con su currículum extenso, que además viene de actividades previas antes de entrar en el plan, en los grupos CREA y demás, y ha tenido dentro del plan también una diversidad de responsabilidades, pero en particular es alguien que puede dar esa mirada sobre un sector que yo digo es muy grande, muy mayoritario. El mayor número de productores del Uruguay son productores ganaderos, y tal vez, Esteban, además de darte los buenos días, arrancar preguntándote, bueno, quizás sería bueno para la audiencia, recordar un poco las 3 grandes orientaciones en las que dividimos al sector ganadero, ¿no? Cría, recría e invernada, un poco como para ir caracterizando, porque probablemente esos distintos grupos tengan también distintas preocupaciones o tengan distintas capacidades de integrar esos elementos del exterior hacia la interna de esos sistemas productivos. Bienvenido, Esteban. Bueno, buen día, ¿qué tal, Romina? Es un gusto. Buen día, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un poco desafiante el planteo que tú haces, y yo creo que me parece que está bueno enfocarlo un poco desde una perspectiva histórica, porque no es lo mismo una ganadería desde el 1990 para atrás que una ganadería de 1990 hasta ahora. Me dirás, bueno, ¿para qué te vas tan atrás? Porque ahora estamos en una realidad diferente. Y sí, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno mira información y lee información de 1990 para atrás y mira lo que está pasando en Argentina hoy, es casi similar a eso. O sea, nosotros miramos en el entorno económico que había en aquel momento y las reacciones de los productores eran totalmente diferentes. Nosotros en facultad inclusive nos formamos pensando que los productores,
no aplicaban tecnología porque no querían o bueno, porque tenían cierto... Y eso yo creo que el productor es racional, económicamente racional. O sea, lo que lo mueve obviamente es lo económico y en aquel momento, o sea, del 90 para atrás, la reacción del productor era aumentar los ingresos aumentando la escala. Recordemos que en aquellos momentos la tierra valía poco, ya sea para arrendar o para comprar. Entonces, los ingresos iban por, el aumento de ingresos de una empresa iba por aumento de escala. Y en aquellos momentos uno miraba y el negocio era arrendar campo, a pastoreo, lo que fuera, y era acumular ganado, no iba por la parte productiva, era muy especulativo. Ujú. Del 90 para ahora, o sea, hacia la realidad actual, eso ha cambiado notoriamente. Inclusive cuando miramos lo que era del 90 para atrás, el 80% de los novillos que se faenaban eran de 8 dientes y más. El negocio era comprar un ternero barato y ponerlo en un campo a pastoreo o alquilado o arrendado y esperar a que ese novillo engordara, gastando muy poco. Entonces ese novillo se engordaba por viejo. Llegaba un momento que, y todos sabemos cuando llega un momento de la edad, que la grasa se acumula sola. Entonces, bueno, ese era, creo, el sistema productivo. Del 90 para acá eso empezó a cambiar notoriamente, y cuando miramos la faena de novillos del año 2000, el 30% de los novillos se faena con 8 dientes, y hoy por hoy más del 70%, un poquito más, se faena con 2 a 4 dientes para abajo. O sea, son animales muy jóvenes los que se están faenando. Eso ha llevado a una dinámica muy grande de la ganadería y ha llevado justamente a pensar más en producir que en especular y en agrandar los campos, porque hoy justamente un campo para arrendar sale más caro, un campo para comprar también sale más caro. Entonces eso complica más el negocio que se hacía antes. Hoy hay que pensar en meter más tecnología hacia adentro, y por eso ha generado otro camino que antes no se daba. Entre eso, justamente la aplicación de todas las tecnologías, que bueno, que nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, y que justamente nos hemos dado cuenta que hay momentos en que las tecnologías se aplican, en momentos en que el entorno económico no está como para aplicar las tecnologías, como no lo estuvo durante mucho tiempo, y es por eso que ahora las tecnologías se están aplicando mucho más. Empieza por la invernada, que es la primera que responde, porque es un proceso más corto y es un proceso que reditúa en el corto plazo. Recordemos ahí como paréntesis. Y la invernada es que, Esteban, ¿la invernada es qué cosa? En 2 palabras. ¿Qué es la invernada? La invernada es el engorde de los animales. Es cuando uno... ¿a eso te referís, Gustavo? Claro, sí. ¿A qué se refiere? La invernada es el engorde de los animales o la terminación de los animales. Inclusive cuando uno mira para atrás, el negocio de la recría, que es la compra de un ternero y venderlo un novillito de 350 kilos para que lo termine otro, eso no existía antes, porque la variabilidad de precios que tenía ese novillito era muy grande. Entonces era un negocio muy incierto. A partir del 90 para ahora empezó a surgir esa nueva figura del recriador, porque justamente tiene muchas más certezas. Y en eso los corrales le están dando una certeza muy grande. O sea, los corrales se están jugando un papel muy importante, sobre todo porque la terminación de animales, ese depósito de grasa, que a los mayores es fácil, para nosotros, pero para los jóvenes mucho más difícil, es un proceso muy costoso. Eso cuando lo sacás del campo, los campos reaccionan muy bien, los sistemas a campo reaccionan muy bien, porque tienen justamente los animales más eficientes adentro del sistema. Entonces, eso es lo que ha pasado en los últimos años, que muchos ciclos completos que existían antes, o sea, ciclo completo es cuando tiene cría, recría, invernada, terminación, y ahora ha pasado a cría y recría y vender ese novillo para que lo termine otro. Entonces, eso es un gran proceso que ha pasado en los últimos años, y todo eso conlleva la aplicación de tecnologías.
Lo que queda más, digamos, más para atrás en cuanto a la aplicación de tecnologías y lo que va reaccionando más lentamente es la cría. A mi criterio, ¿por qué reacciona más lentamente la cría? Y bueno, el país tiene una capacidad de producción de 3 millones de terneros, que es lo que venía produciendo en los últimos años. Este año va a caer un poco, fruto de la sequía, va a llegar a 2,5 millones. Pero fíjese un dato, nosotros estamos hoy faenando 2.200.000 cabezas. Hay una exportación en pie del orden de unas 200.000, vamos a ponerle, no llega, pero anda por ahí cerca. Ahí son 2.400.000. Y la mortandad de animales a lo largo de los años anda entre 250 y 300.000. Vamos a ponerle 300.000, son 2.700.000. Si se generan 3 millones de terneros, hay 300.000 creo que sobran todos los años. Yo le pregunto a cualquier comerciante, si vende menos de lo que el proveedor le repone, ¿qué es lo que va a hacer en un determinado momento? Va a decirle al proveedor, no vengas más, vení el mes que viene, que yo te voy a comprar porque todavía tengo el producto. Bueno, acá los criadores tienen el producto y no se puede acumular de por vida los terneros, entonces tiene que salir a venderlos. No se ha producido todavía una caída de precios, pero sí lo que tiene que haber para que el sector criador responda más es una mayor extracción, o sea, una mayor cantidad de faena y una mayor cantidad de animales que se exporten en pie. O sea, que tiene que salir mayor cantidad de animales que se arrime más a los 3 millones para que el sector criador produzca esos 3 millones de terneros. Ahí hiciste, Esteban. No, dale, Romina. Atención a todos los agricultores, granjeros y ganaderos. Eficiencia Energética del Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene soluciones muy atractivas para los productores del Uruguay. El programa de apoyo para tambos y hortifrutícolas eficientes les permite recuperar hasta 45.000 pesos y el programa de incorporación de bombas solares recuperar hasta 25.000 pesos de la inversión realizada al implementar medidas de eficiencia energética. Pueden informarse y postularse ingresando a www.eficienciaenergetica.gov.uy o comunicate al 2840 1234. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Bueno, ahí teníamos entonces, a partir de lo que nos señalaba Esteban, este primer panorama, ¿no? Donde nos situaba en la cancha de cómo ha cambiado la incorporación de la tecnología, como le dicen ustedes, en cuanto a, bueno, que directamente implicó en el cambio del negocio como tal, en lo que tiene que ver con la ganadería, y cómo incide un aspecto y otro, ¿no? Y cómo, bueno, cuando no se da esa relación oferta-demanda, se puede dar esa baja de precio. Gustavo, vos querías agregar algo. Yo después tengo algunas preguntas para hacerle a Esteban, pero dale vos, que quedaste ahí. Sí, antes de la pausa yo te iba a mencionar, Esteban, que ahí hiciste una muy buena síntesis de ese gran panorama de vuelo de pájara, de cómo ha evolucionado la ganadería con ese punto de quiebre a partir de los 90 y que se exacerbó luego a partir de primeros años de este siglo, de este milenio, con el cambio sobre todo en los valores de la tierra, que es el gran cambio de los últimos 100 años, que obliga a esa mirada porteras adentro, y dentro de eso, bueno, introdujiste también, que espero que los oyentes que no son más del palo hayan podido seguirlo, bueno, esas distintas fases, ¿no? Lo que es el sector criador, lo que es la recría
y lo que es la invernada con sus especificidades y cómo tira uno de otro y cuáles pueden ser en esa vista bien grande la situación en esa producción de terneros y la incorporación de tecnología. Pero entonces lo que te propongo es, bueno, veamos de qué manera, y no sé, yo te sugiero, vos después verás si eso te parece que por ahí podemos ir, luego de una seca como la que tuvimos en algunos de esos sectores. Tú ahora adelantabas, por ejemplo, bueno, ya sabemos hoy que muy seguramente esta próxima aparición vacuna, y convengamos que estamos hablando de vacunas, prácticamente no hemos hablado del rubro ovino, y nos vamos a centrar en el rubro vacuno. Ya sabemos que es dable esperar que vamos a tener menos terneros, y siempre decimos en este espacio que esto es algo de varios años, ¿no? Sí, porque los ciclos productivos nuestros, que son ciclos biológicos de la vaca, son ciclos de varios años. Pero en definitiva, por ejemplo, luego de una sequía como esta, en alguno de esos sectores, quizás en el criador, ¿qué cambios tienen los productores? ¿Qué herramientas tiene el productor que pueda hacer jugar, previendo, por ejemplo, un nuevo déficit hídrico o al revés, un eventual exceso hídrico que venga en esta primavera, que también está semi-prometido, amenazado desde hace tiempo? Bueno, ¿qué cosas podemos hacer o pueden hacer? ¿Qué cambios en su sistema productivo, en la gestión de los recursos que manejan frente a esos escenarios? De alguna manera, ¿de qué manera integran entonces esos pronósticos? Yo te propongo el climático, pero si quieres ir por otro lado, lo mencionás, como para ilustrar de vuelta a los oyentes de cómo se hace entonces porteras adentro para traducir aquello que ocurre afuera y tratar de darle primero, recuperarme de un golpe con el que vengo, muy seguramente. Hemos tenido mortandad de animales, hemos tenido, y sabemos que vamos a tener menos terneros. Haber podido vender los terneros también fue más complicado. Bueno, ¿qué hace el productor? Porteras adentro. Bueno, y después te dejo una segunda pregunta para luego, que un poco como con perspectiva de futuro. Bueno, ahí tú metiste dos elementos por lo menos que a mí me interesa rescatar. Uno, por lo pronto, es, si miramos más para atrás, en los porcentajes de preñez que da el diagnóstico de gestación de INAA 33, en periodos de sequía que hubieron, que yo no me acuerdo bien cuál fue el año, me parece que fue el 2006, la caída fue mucho más estrepitosa que en este año, a pesar de que fue una sequía bastante larga y bastante dura, y este año ya no tuvimos una caída en el porcentaje de preñez tan grande como en aquel momento, ¿no? O sea, sin mencionar que es todo el país, porque los talleres de diagnóstico de gestación abarcan unas 400.000 vacas, pero suponiendo que fueran casi los mismos productores, en el 2006 creo que fue, por eso tuvieron una caída mucho más estrepitosa que ahora. Eso quiere decir que ya la gente viene aplicando cosas, ¿tá? Y viene aplicando muchas medidas que ya se vieron, porque no es el primer año. El año pasado se especulaba de que podía haber una merma en el porcentaje de preñez, no lo hubo, y el otro año también pasó lo mismo. Entonces ya se empieza a notar, y eso para mí es fruto de justamente, y recordemos que en el ejercicio 22-23, como dije, la faena fue 2.200.000. En el 21-22 fue 2.700.000. Ahí sí que empieza a girar la rueda. Yo digo, cuando la rueda empieza a girar bien, y si no llevemos al rubro ovino, ¿qué le pasa al rubro ovino? No tenés momento, ni siquiera vendés tu producto. Porque hay momentos en que tenés el cordero y ni siquiera lo puedes vender. Como pasa con la lana, hoy no la puedes ni siquiera vender. Eso es lo peor que le puede pasar a un rubro. A cualquier negocio que vos tengas, por más que, o sea, si bajás el precio vaya y pase, pero que no lo puedas vender, eso es otro problema. Entonces, en esto lo que ha pasado es, acá en el sector vacuno, lo que viene pasando es que justamente la rueda empieza a girar. Cuando hay 2.700.000 reses de faena, como hubo en el ejercicio 21-22, ahí marcha todo. Y eso es lo que tiene que volver a ver. Y eso me parece que es fruto, o sea, es uno de los movilizadores del sistema de cría, y por algo los resultados no son tan malos como se esperaba que fueran en estos últimos 3 años de preñez.
Entonces yo creo que ahí es donde va. Y el mercado, como tú decís, lo que influye es, hoy hay una gran incertidumbre porque China no está respondiendo. China llegó a ser el 70% de las exportaciones de carne. China está en una incertidumbre muy grande. Ahora estaba leyendo unas noticias y se prevé que capaz que el crecimiento de China en lugar del 5% sea del 2,5%. Entonces, y se prevé que pueda haber una burbuja inmobiliaria en China. Eso va a generar un problema grande porque es una salida muy grande de Uruguay. Hoy tenemos el mercado de China complicado porque además que China está complicado económicamente, Argentina le está vendiendo mucha carne a China, está entrando con valores más bajos de lo que venían entrando en los años anteriores y eso está perjudicando el negocio. Entonces, todo eso está generando una incertidumbre grande, el novillo gordo no está respondiendo y por lo tanto para atrás eso se empieza a mover, porque si el invernador o el terminador de ganado no tiene una perspectiva de precio buena como se preveía que pudiera llegar a haber en este invierno, que todos preveíamos y todo el mundo suponía que podía llegar a haber una posafra cuando hay un aumento de precio porque hay una baja oferta, no lo hubo y no lo está viendo. Entonces eso genera que toda la cadena para atrás, o sea, se traducen los precios hacia la cadena para atrás. Esteban, yo me subo ahí en lo que tú mencionabas, los talleres de gestación de INEA 33, que para decirle al oyente, esos son los diagnósticos que hacen los veterinarios, el diagnóstico de gestación que hacen los veterinarios sobre los ganados, por supuesto, no de todos, sino de aquellos clientes que tienen productores que efectivamente hacen diagnóstico de gestación, que no son todos ni la mayoría, pero que es un muy buen indicador de lo que se espera la cantidad de terneros que va a haber. Es una muestra bastante representativa, quizás es una media un poquito más optimista que lo que finalmente se tiene, depende un poco de los años, pero tú ahí mencionabas algo que, y sobre eso me interesa profundizar, tú decías, bueno, en esta sequía que fue mucho más profunda, mucho más grave, sin embargo, pareciera ser que no hubo tanta afectación como en una anterior sequía, que creo fue 2007. Entonces, bueno, ahí, ¿qué hicieron los productores y con qué antelación? Si vieron, por ejemplo, los pronósticos que había de que se venía esta situación de sequía, ¿qué medidas hicieron para efectivamente lograr que las preñeces no se redujeran en el sector criador? De vuelta, pensar en un oyente que no es alguien del sector, ¿cómo le explicás? 2, 3, 1 o 2 medidas de qué cosas hizo ese productor en previsión de algo que se venía como un evento complicado de una sequía que creo que para todos terminó siendo mucho más complicado de lo que se esperaba, pero teníamos la información, cosa que tú que arrancaste hablando de la década de los 90, en aquellos años ni siquiera teníamos la información, luego no teníamos otra cantidad de capacidades y posibilidades técnicas que tenemos hoy, pero en definitiva para ilustrar en el sector criador, ¿qué es la medida que esos productores de la cría tomaron para tener un poquito menos mala su porcentaje de preñez? Y bueno, ahí hay una medida que es, o sea, la vaca cuando está bien, el mecanismo de reacción que tiene es como la naturaleza lo manda. Si la vaca está muy bien, ese animal puede pensar en él, o sea, su organismo reacciona y piensa en un animal, en un segundo animal, que es el preñado, o sea, en preñarse nuevamente. Si no está del todo bien, lo que hace es que, o sea, que la especie siga es ella, o sea, la vaca y su cría. Y si está muy mal, al final lo que hace es abandona la cría y es ella la supervivencia de la especie. Eso es la reacción que tienen los animales. Entonces, cuando empieza a complicarse la cosa, lo que se puede hacer es sacarle el ternero a la vaca para que la vaca pueda reaccionar y tener mucho menos requerimientos, porque ahí le bajan los requerimientos, porque no tiene que amamantar ese ternero y por lo tanto ella puede pensar ahí, o sea, su organismo puede reaccionar para poder pensar en tener una nueva generación, ¿tá? Entonces lo que se hace es justamente sacarle el ternero para que enfrente esa situación complicada. Eso se llama destete precoz
es una medida que lleva su costo, pero lo que hace es que le saca el problema a la vaca y de esa forma la vaca reacciona y por lo tanto se puede preñar de vuelta. Eso es un mecanismo que se utiliza. Y después hay otra batería de medidas que es de acuerdo a la condición corporal del animal, o sea que hay todo un estudio que se ha hecho de determinada condición corporal, que es acumulación de grasa del animal, es una escala que es de acuerdo a la acumulación de grasa, y eso se relaciona con el porcentaje de preñez que va a tener. Eso lo manejan los productores, se está manejando cada vez con más con más asiduidad. Los productores lo están haciendo como para poder guiarse, para tomar medidas con tiempo. Bueno, así como eso hay un montón de medidas que los productores han venido practicando y que bueno, nosotros venimos insistiendo desde el plan agropecuario desde hace mucho tiempo, que venimos insistiendo y que bueno, hoy están dadas las condiciones como para que esas medidas se puedan aplicar. Esteban, súper claro, muchísimas gracias por tus explicaciones, por tus comentarios, porque nos bajaste a tierra ahí no solo el negocio y cómo funciona, sino además esto que señalaba Gustavo, ¿no? De eso, qué medidas, qué margen de maniobra tiene entonces el productor ganadero y después y en sus distintas etapas, ¿no? Para poder regular la cosa en un panorama cuando tiene que manejar este tipo de situaciones, ¿no? Que también describías. Así que gracias porque fuiste súper claro en eso. Te mandamos un abrazo y Gustavo, nos reencontramos contigo en unos días. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Chau, chau. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.